Resumen imposible. Mati Colombati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, viernes 18 de abril, el plan platita dulce de Milei, a pleno la bicicleta financiera de Toto Caputo, renovada, le cambiaron el rodado, le pusieron aceite a la cadena y está, pin, otra vez meta bicicleta. Vamos a ver qué está pasando ahí también. El plan platita dulce y la Argentina a dos velocidades, los que están 4 horas para cruzar la frontera y comprar en Chile, los que están a traer cajitas de Amazon con zapatillas, camperas y un montón de cosas, los que llegan a fin de mes y un poco más, los que están por estas horas viendo en qué invierten, ¿no? ¿Qué hacen con el dólar? Sí, se pasan a tal título y qué sé yo. Un sector de la sociedad, minoritario por cierto, y después los que no llegan ni al 10 de cada mes, ¿no? Y sobre eso, el pedido de reapertura de paritarias, que se va incrementando por parte de los sindicatos. Todos los trabajadores, prácticamente todos los trabajadores en la Argentina, hoy perdiendo contra la inflación, algo que niega el gobierno, pero que después vas a los datos y te das cuenta que la realidad hoy del laburante es que no está llegando a ganarle la inflación mes a mes en lo que va, ya solo lo que va del año. Es más, ni hablemos del año pasado, en lo que va de este año solamente. Mientras tanto, con este contexto, el Fondo Monetario Internacional celebra, dijo que la Argentina es un ejemplo. Está muy entusiasmada Cristalina Georgieva, la titular del fondo. Y también, en estas Pascuas, un fuerte mensaje de la Iglesia al gobierno por varios temas, pero especialmente por los jubilados. Vamos a viajar a Ucrania también para conocer las últimas novedades con Ori. Pero mientras tanto, dejan un like, un comentario y arrancamos a resumir. El plan platita dulce de Milei, el nuevo negocio del fin del cepo al dólar, es la bicicleta financiera renovada, a pleno. Desde el JP Morgan hasta los asesores financieros, todos recomiendan el carry trade. Es una nota de Clarín que salió en las últimas horas. El nuevo negocio del fin del cepo al dólar. No pasaron ni 3 días del fin del cepo y el debut del nuevo sistema cambiario y los bancos internacionales y analistas ya empezaron a hablar de la mejor apuesta financiera del momento, que es ni más ni menos que el viejo, conocido y renovado carry trade. Así se le llama a la vieja y conocida bicicleta financiera. No hay nada novedoso ni de sofisticado. Es el nombre más sofisticado en todo caso, carry trade, de lo que en realidad es la bicicleta financiera, que ya se hizo durante este gobierno. Como se espera que el dólar se mantenga estable o incluso que baje, el inversor los vende y con los pesos que recibe compra títulos. Títulos que paga tasa de interés. Puede ser títulos como LECAP, plazo fijo, algunos fondos de inversión en pesos. Después con esa ganancia va y compra dólar de vuelta. Y así, pim, bicicleta. Y en un momento que pasa vuelven a faltar los dólares otra vez. Es por eso que terminó de vuelta el gobierno en el Fondo Monetario Internacional. ¿Con qué se financia esa bicicleta financiera? Con deuda. A cabo de cierto plazo, es lo que contábamos, ¿no? Dice esta nota. Ese sector recompra los dólares que se mantuvieron quietos y así consigue una ganancia mucho mayor que si hubiese invertido las divisas directamente en algún otro instrumento. Entonces la ganancia en dólares es fenomenal para el que puede, por supuesto. No solo para los que están en la Argentina. El gobierno acaba de habilitar por estas horas que vengan capitales de afuera también a hacer esa bicicleta financiera. Con una salvedad, a diferencia de otros momentos, esta vez les exige quedarse por lo menos 6 meses. Bien, es decir, bueno, una buena. Sí, pero vos fíjate, por lo menos hasta después de las elecciones. Ah, es verdad. Si vos sacás 6 meses, o sea, lo que necesitan es llegar a las elecciones. Bicicleta a pleno para llegar a las elecciones y después vemos, ¿no? Por otro lado, esta operatoria ya tuvo una época de gloria durante la primera parte del gobierno de Javier Milei. Hasta funcionarios de Milei se la recomendaron a los productores agropecuarios en ese entonces. Sí. Esa etapa concluyó en marzo, cuando empezaron a subir los dólares y ante la inminente modificación del sistema cambiario, los inversores buscaron cubrirse. Eso lo que empezó a suceder es que justamente empezaban a desarmar el carry trade y fue la tensión que se dio hasta el viernes de la semana pasada, cuando el gobierno anuncia que finalmente tiene la guita crocante del fondo. Pero ahora, desde el JP Morgan hasta Quantum, la consultora del ex secretario de Finanzas Daniel Marx y el ex asesor de Milei, Carlos Rodríguez, todos. El otro día hablaba también con algunos amigos economistas. Estuve charlando también con Santiago Bulat. Todos los economistas, de un lado, del otro. Martín Carlos lo decía también. Todos te dicen, no, la que va ahora, el negocio para la timba financiera de Toto Caputo es otra vez el carry trade. De vuelta a la bicicleta financiera. Todas esas inversiones no van a ir al aparato productivo, a la generación de puestos de trabajo. Ah, ¿no? No, de ninguna manera. Todo lo que entre es especulación financiera, timba, la Argentina de la timba,
y mucha suerte con lo que viene. Mientras tanto, la plata fácil, la plata dulce, el plan platita dulce. Este jueves, los cruces de la cordillera de los Andes amanecieron con filas de 4 horas para pasar a Chile. Viajar al exterior y comprar afuera ahora es incluso más barato. Si ya era barato ir de vacaciones a Brasil, comprar afuera, cruzar a Chile y demás, es ahora incluso más barato. Una clase, por supuesto, media alta o más o menos acomodada, que tiene algún ahorro, que puede hacer esto. Por supuesto no es para cualquiera. Pero si esto antes se hacía con $1 a 1.350, ahora con $1 por debajo de 1.200, 1.160, según donde lo compre y demás, como lo que vendió, por ejemplo, el Nación hasta el miércoles, bueno, ahora puedes traer incluso más cosas. O sea, más cosas se pueden traer de Chile que antes de este nuevo esquema, ¿no? El plan platita dulce, que necesitaba el dólar barato para planchar las tarifas y los precios internos, producir localmente sigue siendo caro, impulsar este frenesí de consumo que un sector de la sociedad puede tener, que muchos otros no y se quedan afuera, pero un sector muy importante sí. Escuchen, por ejemplo, este informe del Diario 1 de todos los argentinos que están cruzando por estos días a Chile. A ver. Nos encontramos frente al ingreso del complejo Los Libertadores. Aquí, para poder ingresar al vecino país, la gente ha tenido que esperar aproximadamente unas 4 horas. La cola va desde ese lugar hasta lo que es el cobertizo, el más grande, que se encuentra allá a varios kilómetros, aproximadamente unos 4 kilómetros, y después desde lo que es ese lugar, 1 kilómetro para adentro, hasta llegar a las cabinas 8 habilitadas durante la mañana, por lo menos para vehículos particulares. La gente que viene, con los que hemos hablado, es gente de Mendoza, principalmente de Córdoba, de Buenos Aires y de San Luis. Lo que dicen ellos es que si bien van a pasar unos días a disfrutar de las playas de la Semana Santa, van a comprar ¿qué? Electrodomésticos y también ropa. La diferencia es muy marcada entre Argentina y los precios chilenos. Bueno, hay por supuesto un montón de argentinos que con todo derecho cruzan a Chile a comprar más barato, por supuesto, aprovechando este esquema. Pero mientras tanto, ¿cuál es el costo, ¿no? de todo eso? ¿Quién lo paga después, ¿no? ¿Quién está pagando esta bicicleta financiera de los que especulan, de los que pueden hacer eso? ¿Y quién paga también este plan platita dulce? Porque siempre se habla del plan platita cuando el gobierno invierte o destina gasto, como le dicen, a los sectores más empobrecidos. Entonces, el IFE en su momento era plan platita. Beneficios para comprar en cuotas y que yo era plan platita. Estímulo al consumo es plan platita. Ahora, esto evidentemente también es un plan platita dulce para un sector de la sociedad. Plata dulce, lo que ya pasó en algún momento de la Argentina. Ahora de vuelta. Claro, en el comienzo del año, todo esto estaba medio en un parate. De vuelta, estaban como recalculando, ¿no? Se estaba desarmando la bicicleta, ya había especulación de a cuánto se iba el dólar, entonces ya comprar afuera o cruzar a comprar ya no parecía ser, claro, para el que estaba calculando, tan buen negocio. Ahora de vuelta, eso está otra vez fuertemente garantizado por este esquema del gobierno. Encima insisten en que van a seguir bajándolo. Bueno, están sí, con esa idea fija en la cabeza y lo están diciendo a quien lo quiera escuchar. Yo creo que sí, que además el que hace de verdad negocios con el esquema de timba financiera tiene además más información, por lo general. Sí. Y sabe que esto va para largo, que esto tiene... Por eso digo, hablas con economistas más liberales, más ortodoxos, heterodoxos, de lo que quiere, todos te dicen, mirá, ¿qué tan sostenible es en el tiempo? Veremos. Ahora, lo que está claro es que los próximos 6, 7, 8 meses, el esquema es de especulación financiera a pleno, dólar planchado, tratar de pisar los ingresos, y ahora vamos a ir a eso, para contener la inflación, que no se les dispare, y llegar a las elecciones con este esquema de la gente comprando y feliz, ¿no? Claro. Y haciendo ganancias y qué sé yo. En el transcurso de mayor ajuste a los jubilados, mayor ajuste a los trabajadores, por supuesto, ¿no? Esa situación se mantiene. Pero llegar a las elecciones con esto, más o menos bajo control, con el esquema financiero bajo control. Y después vemos, como siempre es en la Argentina. Después vemos. Sí. En 6, 8 meses vemos qué pasa, ¿no? Pero a diferencia de lo que fue la primera parte, como decías, digamos, la primera parte del gobierno de Milei, que también hubo mucho carry trade, ahora la promesa es que además de las tasas en pesos,
le pueden llegar a sumar una tasa de que el dólar se deprecie. Claro. O sea, un 15% más y va de 1.150 a 1.000, como Sí. es 15% más. Siempre y cuando le creas al gobierno. Claro, bueno, ¿no? sí. Siempre y cuando le creas al gobierno o creas que pueda realmente cumplir con ese esquema. Claro, bueno, pero es eso, parecen tener espalda, con la cantidad de deuda que le entró, de dólares y demás, tener espalda para aguantar ese Claro, mismo pero tiempo. le suma atractivo para decir, entren Claro. todos ahora. Sí. Me empiecen a timbiar ahora. Exactamente. Y mientras tanto, ¿qué pasa acá con los precios, no? Con los precios en el supermercado. Bueno, Caputo esta semana se la pasó aplaudiendo a los supermercados porque no van a trasladar a precios finales la devaluación que no es devaluación y demás. Pero el 70% de los alimentos se venden en los almacenes. El ministro de Economía está muy alegre. Todo el equipo económico, que la verdad que hay que decirlo, han tenido una muy buena semana para como considera el equipo económico de Milei que deben ser las cosas en la Argentina. Contuvieron en la flexibilización del cepo, porque no es la salida total del cepo, pero en la flexibilización importante que han hecho del cepo, contuvieron más o menos el dólar en los valores que el gobierno esperaba, no picó a la banda superior de los 1.400, es decir, no hubo una devaluación del 40%, del 30%. Si hay una de entre el 10, 12, 15% que el gobierno niega, que algunos intentaron trasladar a precios, y el gobierno, y en ese sentido, tiene algo para celebrar, que es que Toto Caputo termina la semana con el dólar más o menos a como estaba antes del viernes, con los supermercados, los almacenes y demás, diciendo nosotros no vamos a convalidar el aumento de precios que existe. Y termina con una fiesta financiera, un éxtasis de los mercados, que están, ahora porque es feriado, pero están esperando al lunes para seguir de celebración en celebración. Pero después está la realidad, la vida real de las personas, la vida cotidiana de un montón de gente que está lejos de esa fiesta financiera y que empieza a sentir que su guita alcanza para menos que antes. Muchos ya lo vienen sintiendo, por supuesto, pero eso se va a profundizar. Y ahora vamos a hablar de las paritarias. Pero la Asociación de Supermercados Unidos, que fue quien había informado que no habían aceptado listas de precios con aumentos, incrementos de entre el 9 y el 12%, que eran básicamente productos de primera necesidad, de consumo masivo, productos elaborados por Unilever, Molino Cañuelas, las aceiteras General Dehesa, entre otras, papel higiénico, Elite, Higienol, todo con consumo masivo, ¿no? Supermercado. Finalmente lograron detenerlo, o al menos eso comunicaron. Caputo festejó que los supermercados rechacen las listas de precios, calificó de desmedidos y especulativos, y volvió a festejar el jueves. Ayer de vuelta volvió a festejar, dijo que Molinos retrotrajo toda la suba de precios, buena reacción, dijo, y sobre todo gran gestión de los supermercados cuidando a sus clientes. Hay que ver si es que los supermercados están cuidando a sus clientes o es que de verdad ya no pueden trasladar más a precios porque ya llevas 15 meses ininterrumpido de caída de consumo. Si encima trasladas a precios ya directamente cerrar los galpones, no vas a vender nada, ¿no? Sí, bueno, ayer lo contaba, lo que eran los números, esos son tremendos. Sí. 15 meses consecutivos de caída, mes a mes, interanual, pero mes a mes, 15 seguidos de caída del consumo masivo. Sin embargo, bueno, hay algo para celebrar por parte del gobierno, que es los grandes supermercados no van a trasladar a precios. Después hay que ver qué pasa, ¿no? En los mercados de barrio, en las despensas, en el superchino, digamos, lo que no está bajo ese paraguas de lo que es las asociaciones de supermercados. El presidente de la Confederación General de Almaceneros, Daniel Acuña, cuenta que la semana empezó con proveedores que anunciaban aumentos hasta el 15%, pero que por ahora decidieron no remarcar. A ver. La semana comenzó con proveedores que anunciaban listas con aumento debido a los anuncios del pasado viernes, en algunos casos del 5%, del 9%, del 10%, del 12% y en algunos productos hasta del 15%. Así comenzó la semana, a nosotros nos agarró con una lista de precios ya publicada, nosotros publicamos los días sábados, por lo tanto esta semana decidimos no remarcar, no tocar, mantener la lista de precios vigente hasta el día de hoy que termina, ¿no? Eso en primera instancia. Ahora, escuchá también cuando cuenta que hay cambios en el consumo por la crisis. Bueno, segundas y terceras marcas, por supuesto. ¿Qué es esto que decimos? Por eso, cuando hablamos de economía a dos velocidades, está el que se pasa a una tercera marca porque ya no aguanta más, no puede pagar más, el que realmente no llega al 10, al 15, el que el 20 de cada mes le queda lejísimo, y el que por estas horas está cruzando a Chile a traerse un montón de cosas, ¿no? Entonces, esa doble Argentina, transcurriendo en paralelo al mismo tiempo, es lo que va profundizando la desigualdad. Esa desigualdad en la que Milei no cree, por supuesto, pero va rompiendo una clase media
que era característica de la Argentina, por ahí en comparación con países de la región. Pero esto cuenta también el presidente de la Confederación General de Almaceneros sobre los cambios del consumo. A ver. Teniendo en cuenta esto que te comento, ¿qué cambios observás vos en los consumidores a partir de la crisis? Mirá, ya que hablas de bebidas, bueno, bebidas alcohólicas también hay algo de importado ahí, ¿no? Que en su momento hizo que sea un precio muy... Pero hablando de bebidas sin alcohol, te puedo mencionar el agua. Nuestros clientes nos comentan que los clientes que van a sus negocios no están comprando agua, que la reemplazan por agua mineral, por agua de la canilla. Y bueno, lo mismo con las gaseosas de primera marca, optan por gaseosas de segunda marca, que eso sí funciona muy bien, y bueno, la gente opta por eso. Optar por segundas o terceras marcas es algo que la gente también hace cada vez más. Sumo golosinas a bebidas alcohólicas y no alcohólicas también, que cayó un poco menos, pero en números muy altos también. Bien, el gerente de venta de supermercados masivos, en diálogo con Radio Con Voz, explicaba esta situación. ¿Qué pasa con los supermercados? Con los mayoristas. Bueno, los mayoristas también salieron en las últimas horas a rechazar los aumentos de precios por la devaluación. La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas, CADAM, rechazó las listas con aumentos de precios por parte de las empresas proveedoras por considerarlos injustificados. De ese modo se pliegan a la actitud de los grandes supermercados minoristas, que también habían rechazado aumentos de entre 9 y 12%, algunos hasta 15% que estuvieron llegando esta semana. Dicen, ante la reciente liberación del cepo cambiario, desde el sector mayorista expresamos nuestro rechazo a las listas de precios que están llegando con aumentos injustificados, es lo que señaló la entidad en un comunicado publicado en las últimas horas. Así que esta semana, al menos por ahora, el gobierno, en una negociación, por cierto, con los sectores, lograron evitar que los formadores, los productores de alimentos, los distribuidores, las empresas proveedoras, apliquen aumentos y que los supermercados los trasladen al final de la cadena, que es la góndola, ¿no? Donde nosotros vamos y pagamos. El gobierno está muy contento con este esquema. Vamos a ver si lo puede sostener y cuánto tiempo, por cierto. Guillermo Francos dijo que le encantó la reacción de los supermercados. Dijo que se plantaron ante los productores y esto lo calificó, ya incluso se entusiasman de más, me parece a mí. Vayan de a poco, chicos, con un cambio cultural. A ver. Porque a mí me encantó la reacción de los supermercados. Me encantó, me pareció extremadamente positiva, porque ayer me preguntaba también, veo que Toto Caputo ahora está negociando con los supermercados, del kirchnerismo, por supuesto, ¿no? Y yo digo, no es que Caputo esté negociando con los supermercados, es que los supermercados se plantaron hasta los principales productores de alimentos y dijimos, no te acepto estos alimentos con una suba del 12%, ¿te los llevas o me los bajás el precio? ¿Por qué le dijeron eso? Porque saben que la gente no tiene poder de compra para comprarlo un 12% más caro, un 9% más caro, como mencionaban en los medios hoy. Entonces, le dijeron, quienes venden en la cadena comercial, le dijeron a los productores, macho, vos no tenés razón para aumentar los alimentos en estos porcentajes, así que o lo bajás o no te compro. Eso me parece buenísimo, eso es un cambio cultural importante. Por supuesto que necesita su tiempo, Luis, como todo. No es que lo vamos a conseguir solucionar de un día para otro. Esto lleva su tiempo. Entonces es cierto que la Argentina estaba acostumbrada a que si el dólar subía, subían los precios y después no bajaban. Bueno, acá cambió. Ahí está el jefe de gabinete. Ustedes vean cómo reconoce, en su entusiasmo, que efectivamente los supermercados no aumentan ese 12% del que habla, los productos finales que le llegan de los proveedores, porque la gente no tiene un mango. Lo dice de esa forma, pero claro, el tema es que lo dice celebrándolo. A ver, es el primer minuto, los primeros, ponelo de vuelta, pero presten atención a cómo reconoce Guillermo Francos, el jefe de gabinete, que los supermercados no trasladan a los productos el aumento que les había llegado, porque la gente no tiene para comprar. Escucha. Porque a mí me encantó la reacción de los supermercados, me encantó, me pareció extremadamente positiva, porque ayer me preguntaba también, veo que Toto Caputo ahora está negociando con los supermercados, del kirchnerismo, por supuesto, ¿no? Y yo digo, no es que Caputo esté negociando con los supermercados, es que los supermercados se plantaron hasta los principales productores de alimentos y dijimos, no te acepto estos alimentos con una suba del 12%, ¿te los llevas o me los bajás el precio? ¿Por qué le dijeron eso? Porque saben que la gente no tiene poder de compra para comprarlo un 12% más caro, un 9% más caro, como mencionaban. Porque saben que la gente no tiene poder de compra. ¿Producto de qué?
de una decisión política de este gobierno, de ajustar en los ingresos. Ahora es espectacular porque hace 15 meses que cae el consumo masivo, tienen pisadas las paritarias, ahora vamos a hablar de paritarias. La gente no tiene guita, no compra. Por lo tanto, los supermercados esta semana dijeron, no, che, yo no puedo trasladar al producto porque la gente ya no compra. Imagínate si yo le traslado 12% más, ya me va a comprar menos todavía. Ahora, eso en el entusiasmo por decir, a mí esto me parece bárbaro, me encantó lo que hicieron los supermercados, es el reconocimiento de que mienten cuando dicen que las paritarias le están ganando la inflación, que los jubilados ganan en dólares mucho más que antes de que llegara Milei al gobierno. Evidentemente, las dos cosas al mismo tiempo no funcionan. Una de las dos es mentira. Ordenen el relato, muchachos. Pasemos entonces a esta batalla de inflación versus salarios y los sindicatos que van por la reapertura de las paritarias. Las primeras estimaciones de la inflación para abril se ubican entre el 3,5% y 4%, según las estimaciones, por ejemplo, de EcoGo, Equilibra y LSG, las consultoras, que dependiendo de la trayectoria y del precio de los alimentos, luego de la devaluación que implicó este cambio de esquema cambiario, podrían dar más o menos por esos números, pero dicen, si los alimentos avanzan al 2% semanal, el incremento de alimentos sería de 4,5% en el mes y el del IPC de 3,8% es lo que están calculando más o menos las consultoras. Para entonces, abril-mayo, alrededor de 4 puntos, algunas dicen 5 puntos de inflación, según cómo se comporte el dólar. Según la consultora CP, en marzo se va a profundizar la caída del salario en lo que va de 2025. Las paritarias de enero y febrero promediaron en general 1,5% mensual de aumento. Vos tenés el IPC de enero 2,2, ya perdiste. El IPC de febrero 2,4, ya perdiste de vuelta. El IPC de marzo 3,7, ya recontra perdiste más todavía. Mucho. Con 6% de aumento en alimentos. La de abril viene, dicen ahí entonces, entre 4 y 5%. Mayo más o menos también. Entonces el gobierno encima avisa que no va de ninguna forma, a través de la Secretaría de Trabajo, a homologar convenios paritarios que estén por encima del 1 y pico %. Es decir, ajustes en los salarios. Ya no solo de los estatales, a los que ajusta directamente, pero también del sector privado, poniéndole un techo a las paritarias. No hay paritarias libres en la Argentina. Salió esta semana una nota en Clarín que dice que se olviden de las paritarias libres. Pese al pedido de la CGT, el gobierno insiste en que no homologará subas por encima del tope salarial. Entonces, un tope salarial de 1 y pico, cuando la inflación se suponía que iba hacia ese número, vos decís, bueno, habrá sindicatos que te firman el empate. Ahora, piso de 1 y pico, con inflación de 3 y pico, 4 puntos, muchachos, esto en algún momento no cierra. Uno de los testimonios más llamativos esta semana fue el de Armando Cavalieri, secretario general del Sindicato Mercantil, del Sindicato de Comercio. El Sindicato de Empleados de Comercio es el que mayor cantidad de afiliados tiene en todo el país, pero además es esa particularidad del comercio, que es que está en absolutamente todos los pueblos, ciudades y provincias de la Argentina, a diferencia de otros sectores que algunos son más regionales. Tradicionalmente moderado, de buena sintonía con los gobiernos en general, no solo con este en particular. No, está claro. Y que en declaraciones a Clarín también, Cavalieri le apuntó a esta política oficial del control salarial. Dijo, los delegados nuestros en supermercados nos informan de remarcaciones diarias. Los precios están dolarizados y los salarios están en pesos. Tengo 50 años de paritario, sé lo que es acordar, dice Cavalieri. Pero ahora el gobierno pone el precio del salario. La gente gana poco porque el gobierno fija el salario. No hay libertad, dice Cavalieri. ¿No? No estoy hablando de... Sí. Palazzo. No, el de neumáticos, como se llama el Sudna. No. Estoy hablando de Cavalieri. Habló también Octavio Argüello, que es hombre de Hugo Moyano en la CGT. Cuando salió Pablo Moyano, peleado con su padre, Hugo Moyano pone a Octavio Argüello, uno de los secretarios generales del triunvirato de la CGT. Es decir, también alguien que venía con algunas posturas también amables, moderadas, de mínima, de buena sintonía con el gobierno. Escuchá lo que dijo en las últimas horas en Radio Rivadavia. Porque tampoco uno se puede quedar con los brazos cruzados, que el gobierno haga lo que quiera, y vuelvo a repetir, donde tendríamos que estar discutiendo otras políticas que sean, qué sé yo, cuantitativa y cualitativa, estamos discutiendo si vamos a la esclavitud moderna o no. Estamos discutiendo si vamos a la esclavitud moderna o no, dice. Después también habló en las últimas horas el secretario adjunto de la CGT, el líder de UPCN, Andrés Rodríguez. Tampoco de la banda de los combativos. No es de la banda de los combativos, claro. No, Por lo general no lo es. Es la representación mayoritaria de los estatales, que ya habían perdido 16 puntos contra la inflación el año pasado.
5 puntos solo en lo que va de 2025. ¿Y qué había sucedido con Andrés Rodríguez? Que el viernes pasado a la mañana firmó una paritaria de 1,3% para los próximos 3 meses. Me acuerdo que lo destacaste particularmente, sí. Bueno, a la tarde sale el dato de inflación de marzo, ya daba 3,7, o sea, ya habían arrancado perdiendo. Sí. Y después viene lo que sucedió por estos días, que es la remarcación de algunos precios. Bueno, luego de pedir la reapertura de paritarias, Rodríguez explicó un poco, de alguna forma y a su manera, la determinación del gremio que había firmado su acuerdo paritario apenas el viernes anterior. A ver. ¿Están empezando a quedar atrás las paritarias? Totalmente, bueno, ya veníamos perdiendo desde el 24, si bien considerábamos que supuestamente había promesas desde el Ministerio de Economía de empezar a recuperar en el 25, al contrario, esto no se produjo y seguimos perdiendo, ya con bastante notoriedad porque la inflación de marzo, que digamos que cerró en un 3,7, es un índice bastante elevado, y lógicamente nos pasó a nosotros que el mismo viernes, que después nos enteramos del índice de precios al consumidor, pero que en el momento habíamos firmado 1,3 y 1,3 y 1,3, o sea, entre los meses de marzo, abril y mayo, realmente quedamos desfasados nuevamente. ¿Y que ya están pidiendo reabrir? Sí, por supuesto, para ajustar un poco esto, porque si no es una pérdida constante de poder adquisitivo y está demostrado que el consumo está cayendo. No solamente cayó en el 24, sino en este primer trimestre hay baja de consumo, lo cual indica todas estas supuestas dichos que el salario se recuperó, que estamos mejor, que todas esas bacanas son falsedades, ¿no? La gente está perdiendo poder adquisitivo y está generando realmente una situación de dificultades. Ahí está, Andrés Rodríguez, ¿no? Uno lo escucha, el diagnóstico, vamos a estar de acuerdo. El tema después, ¿qué pasa cuando firman la paritaria? ¿No? Es como si fuese una disociación. Pero bueno, bueno. El que justamente salió es el otro sindicato de estatales. Pasa que es minoritario en la representación. Le salió al cruce el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar. Arrepentirse no alcanza para reparar el daño causado en las paritarias, dice. Sin pelea es solo una puesta en escena. Exigir que se reabran las negociaciones 5 días después de haber firmado, sin definir una medida de fuerza, termina siendo una puesta en escena, dice Rodolfo Aguiar. Vos tenés UPCN, que es la representación mayoritaria de los trabajadores del Estado, y ATE. El de ATE le dice, che, todo bien, ahora está bien que te hayas dado cuenta, pero firmaste el viernes pasado. Bueno, qué goloso Aguiar, ya que lo diga Andrés Rodríguez es bastante igual. Sí. Bueno, pero dice, si a Andrés Rodríguez realmente le preocupa el poder adquisitivo de los trabajadores del sector público, se debió haber dado cuenta antes, porque hace 1 año y medio que vienen avalando acuerdos que se han ubicado sistemáticamente por debajo de la evolución de los precios, le dice Rodolfo Aguiar. Si el pedido de reapertura de paritarias es sincero y no se trata solo de una estrategia para aminorar el costo político de haber firmado un 1% el mismo día que la inflación trepó a casi el 4%, tiene que analizarse la posibilidad de llevar adelante una medida de acción directa. Es decir, le está diciendo a Andrés Rodríguez, dejá de hablar por los medios, hagamos un paro, hagamos una medida de fuerza, hagamos algo. Más que decir, che, qué barbaridad, firmamos mal. ¿Qué lo parió, che? No somos nada. Bueno, el próximo miércoles 23, desde ATE tienen pensado multiplicar las protestas en todos los organismos públicos y en todo el país. Lo decíamos ayer, bueno, si la inflación va a andar en esos números y el gobierno sigue con el tope salarial, el techo salarial del 1%, cuesta creer, habrá que ver, que muchos sindicatos vayan a aceptar tan mansamente esa entrega del poder adquisitivo de los trabajadores. Que algunos lo hacen, sí, con todo gusto. Sí, por supuesto. Pero muchos otros no, y ya empiezan a pararse y a pensar también ya un plan de lucha a los sectores más combativos, evidentemente, ¿no? Ya sabemos cuáles históricamente son amables, dialoguistas, oficialistas, permanentes. Pero después hay otros que ya empiezan a ver, incluso que Rodríguez esté diciendo esto, que Argüello esté diciendo esto, que Cavalieri esté diciendo esto, habla de lo que debe ser el descontento por abajo. No, claro. Debe ser tan grande el descontento, la demanda de las bases, el diagnóstico de que las cosas no están bien, que evidentemente están teniendo que salir a tratar de hacer como que conducen ese conflicto. Vamos a ver si pueden, realmente. Sí, bueno, me parece que ya como que la actuación, bueno, es lo que decía Aguiar, ¿no? Un poco, claro, que la actuación ya va quedando un poco corta. Exactamente. Bueno, mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional afirmó que Argentina es un ejemplo. Todo esto que yo te estuve contando hasta recién, vos por ahí en tu casa estás diciendo, loco, yo no la veo, para mí esto no va, no sé qué. Bueno, dice el Fondo Monetario Internacional que estás equivocado, que todo esto es un gran ejemplo. La titular del fondo, Cristalina Georgieva, está muy entusiasmada de la... Obviamente, ¿no? Acaba de dar una
fortuna. Sí, bueno, tiene que decir que esto está bueno. Imagínate si dice, mira, yo mucho no la veo, pero vamos claro. Imagínate lo que sería. Sí, pero esto decía Kristalina Georgieva en las últimas horas. Talk to us about the world and where specifically you're expecting growth. Well, not surprisingly, dice que Argentina el año pasado tenía crecimiento negativo, hablando de varios países, de asumir duras reformas y avanzar, etcétera, etcétera, y habla de que en el caso particular de la Argentina, la inflación estaba por las nubes y la pobreza crecía. Ahora el país controló sus finanzas. Este es el diagnóstico del fondo, ¿no? Sobre qué está pasando en la Argentina. El gobierno está actuando con mucha disciplina y firmeza con las reformas. Y donde estamos hoy, las proyecciones de crecimiento para la Argentina para este año son del 5%, dice Kristalina Georgieva. El fondo cree que la Argentina este año crece 5 puntos. Veremos. Dice, puede que se reduzcan las proyecciones un poco debido al entorno global. Casualmente, sí, hay como unos quilombitos en el mundo. Pero de la recesión al 5% de crecimiento, dice Kristalina Georgieva, y la inflación de 2 dígitos a 1 dígito mensual, eso lo tiene para Georgieva como razón suficiente para haber apoyado a este personaje políticamente con el préstamo que acaba de llegar a la Argentina. ¿Qué periodo se refiere con el 5% de crecimiento? Y el año pasado no fue, ¿no? ¿Por eso? Claro. No, por eso tienen cálculos propios. Sí. Evidentemente. Sí. No, calcula que este año va a crecer 5%. Ah, ok, proyecciones. Proyecciones. Ah, ok. Pero viste que las proyecciones, esto es histórico igual. Las proyecciones de los organismos multilaterales de crédito, de las aseguradoras de riesgo y demás, con los gobiernos de derecha suelen ser proyecciones más positivas, por lo general. Claro. Bajo las mismas condiciones, estaría, no sé, con estas mismas condiciones, vamos a poner las mismas condiciones, pero que gobierna el país es Kicillof, muy probablemente las proyecciones de crecimiento no sean del 5%. Bueno, ¿qué querés? Con esa cara que tiene Kicillof. Pero por lo general, porque así funciona también. Sí, obvio, es medio por la cara, sí. Es medio por la cara, dice, sí, están estas variables, pero yo en este confío, así que yo le pongo proyección de crecimiento 5%. Capaz que si era otro le pone menos. Bueno, veremos. Sí, después, igual las proyecciones del fondo, después hay que ver cómo se cumplen, ¿no? Sí, también lo que decías vos hace un rato, es como que, no sé, Costas está por jugar con Independiente y dice, no está bueno el equipo que estoy poniendo. Claro, no, papi, no. Sí, claro. No me preocupes. Sí. Sos el técnico. Bueno, en fin. Fuerte mensaje de la Iglesia en Pascua al gobierno, especialmente por los jubilados. En Villa Soldati, el arzobispo de Buenos Aires, el monseñor Jorge García Cuerva, muy cercano al Papa Francisco, encabezó el tradicional lavado de pies de Jueves Santo. Estuvo dedicado a los adultos mayores, su mensaje por iniciativa de los curas villeros, por los sacerdotes de los barrios populares, por los que vienen desde hace rato, incluso antes de Milei, advirtiendo de la durísima crisis social que atraviesan los barrios populares en la Argentina, reclamaron una jubilación que permita descansar con dignidad tras una vida de trabajo. A ver. Yo me imagino que también nosotros tenemos que cuidar a nuestras raíces, tenemos que cuidar a aquellos en quienes nos apoyamos, y nosotros nos apoyamos en nuestros abuelos, nosotros nos apoyamos en ellos porque nuestros abuelos y nuestros jubilados son nuestras raíces. El Papa Francisco dice que pueblo que se olvida de sus raíces no tiene futuro, porque si nos olvidamos de las raíces, un árbol sin raíces puede crecer. Una persona que no tiene los pies sobre la tierra puede caminar. Por eso tenemos que cuidar a nuestros abuelos y a nuestras raíces. Por eso tenemos que cuidar a nuestros jubilados. Jorge García Cuerva. Menos mal que la gente dijo que no. Mirá si alguno gritaba. Para mí sí, igual. Un poco sí. Menos mal, ¿no? Que todos marcaron ahí el no. Pero bueno, fuerte mensaje de la Iglesia al gobierno en las últimas horas. Mientras tanto, en el mundo, ¿qué, Francesa? Empezamos con un ultimátum. Estados Unidos amenazó con abandonar las conversaciones de paz sobre Ucrania si las negociaciones siguen encalladas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, desde París, lo vamos a escuchar ahora, estuvo haciendo declaraciones al respecto. Ahí desde París, donde se reunió con dirigentes franceses, británicos, alemanes y ucranianos, además del presidente Emmanuel Macron. I think it's important to remind everybody that
Ya a punto de despegar para volver a Estados Unidos, habla entonces con la prensa Marco Rubio diciendo la guerra de Ucrania es algo terrible, pero no es nuestra guerra. El presidente refiriéndose a Donald Trump, ¿no? En este caso ha pasado 87 días al más alto nivel del gobierno, realizando repetidos esfuerzos para poner fin a esta guerra. Ahora estamos llegando a un punto en el que necesitamos decidir y determinar si esto es posible o no. Bueno, la paz en 24 horas claramente no ha sido posible, que es lo que prometía Donald Trump. También dijo Marco Rubio, tenemos que determinar en los próximos días. Para él el plazo ahí es de apenas unos días hasta eventualmente unas semanas. Entonces tenemos que determinar si una tregua es factible. Si no lo es, debemos pasar a otra cosa, dijo Rubio. Estados Unidos tiene otras prioridades. Ahora, lejos de la alcoba de la diplomacia internacional, en el campo de batalla siguen los ataques, siguen los bombardeos. Por otro lado, como para completar ese breve panorama, la tregua parcial que suspendía ataques rusos contra infraestructura energéticas, ataques de ambos lados, en realidad contra infraestructuras energéticas durante 30 días, esa tregua parcial ya expiró. Y finalmente Ucrania espera, así nos ponemos una fecha en la agenda de cara a la semana que viene, Ucrania espera concluir en los próximos días las negociaciones con Washington sobre un acuerdo para la explotación de sus recursos minerales. La última vez que viajó el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no salió muy bien. Es en esa ocasión que Donald Trump lo humilló en el despacho oval ante la prensa. Claro, humillado. No hay otra manera de decirlo. Y ese día en que se debía firmar un acuerdo sobre eso mismo, la explotación de recursos minerales, bueno, ese acuerdo quedó en ese momento postergado, así se dice. Bueno, mientras Marco Rubio estaba lanzando un ultimátum desde París, J.D. Vance, que es el vicepresidente, se mostraba un poquito más optimista en Roma, donde se reunió con la jefa del gobierno, la presidenta del gobierno Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, recién llegada ella misma de Estados Unidos, donde a su vez se reunió con su aliado y podríamos decir amigo Donald Trump para justamente abordar la cuestión, bueno, de Ucrania, pero también y sobre todo la guerra arancelaria. Un poco a la manera estuvo viajando ella de una suerte facilitadora, podríamos decir, del diálogo entre la Casa Blanca y Bruselas, aunque Meloni no haya recibido, digamos, un mandato oficial por parte de los 27 para negociar. Pero viajó con ese espíritu. De hecho, Meloni fue la primera mandataria en viajar a Estados Unidos y ser recibida en la Casa Blanca por Donald Trump, primera mandataria europea desde ese mal llamado, bautizado por Donald Trump, Día de la Liberación. Vamos a escuchar un fragmentito de sus declaraciones. Bueno, hubo muchos elogios, intercambio de elogios entre ambos mandatarios, muchos. Videos también con música. Sí, el reality show de Trump, ¿no? Ay, le encanta. Es un gran show. Bueno, y así como humilló a Volodymyr Zelensky, también aprovecha cuando recibe a dirigentes que forman parte de la internacional reaccionaria, bueno, aprovecha para darle más músculo todavía a esos dirigentes. En este caso estaba diciendo cortito y al pie Giorgia Meloni, con Europa, mi objetivo es hacer que Occidente vuelva a ser grande, utilizando el famoso lema de Donald Trump. Occidente grande. Absolutamente. Están queriendo utilizar todos esta frase para mostrarle cuán de acuerdo están con él. Y creo que podemos lograrlo juntos, dijo ella. Y Donald Trump estuvo de acuerdo. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Me mandan un saludo. Amigos, amigas, último de la semana. Hasta acá entonces el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte. Maldita Suerte. En El Destape 1070.